A principios del siglo XX, en la epítome de cambios sociales y culturales, surgió en Alemania un movimiento arquitectónico que trascendía los límites convencionales de la forma y la función, el expresionismo alemán. Influenciado por corrientes artísticas y filosóficas de la época, dejó una marca indeleble en la arquitectura, redefiniendo las nociones tradicionales y abrazando la experimentación audaz. Esta se gestó como una respuesta a la rigidez del historicismo y el racionalismo que dominaban el paisaje urbano en esa época. Buscaba expresar emociones, provocar respuestas sensoriales a través de la forma y la atmósfera, rompiendo con las restricciones geométricas de estilos anteriores. Los ideales fundamentales del expresionismo alemán fueron la búsqueda de la emoción, la expresión individual y la conexión con la esencia humana. Estos arquitectos buscaban crear entornos que evocan respuestas emocionales profundas, definiendo las estructuras convencionales y explorando nuevas posibilidades de forma y espacio. El expresionismo alemán abrazó formas que se apartaban de la geometría tradicional. Las líneas curvas, las formas asimétricas y las estructuras dinámicas expresaban la vitalidad y la fluidez de la vida. Mediante un gran énfasis en la verticalidad, buscaban alcanzar alturas imponentes que transmitieran un sentido de lo sublime y lo espiritual. Esto se manifestaba en torres y estructuras que se elevaban hasta el cielo. Los arquitectos expresionistas experimentaron con nuevos materiales y técnicas de construcción. Concreto armado y vidrio fueron utilizados de maneras innovadoras para lograr formas distintivas y expresivas. A menudo incorporaban simbolismos en sus diseños, buscando transmitir mensajes y emociones a través de la ornamentación. Elementos escultóricos y decorativos eran fundamentales en la expresión de la identidad y la esencia del edificio. Muchos de estos simbolismos partiendo de la estética gótica, la cual dejó una marca notable en el expresionismo. Las formas puntiagudas, los arcos ojivales y la verticalidad de la arquitectura gótica encontraron una reinterpretación moderna en muchas de estas obras. Bruno Taut. Taut fue uno de los miembros fundadores del grupo de arquitectos Die Glassenkette, la cadena de cristal. Este buscaba romper con las tradiciones arquitectónicas convencionales y crear edificios que reflejaran los deseos del movimiento expresionista. Taut creó edificios como la Casa del Pueblo, conocida también como la Casa en forma de herradura en Berlín, identificada por sus formas angulares y geométricas con colores brillantes y contrastantes. Hans Poelzing, arquitecto y diseñador que se embarcó en el mundo del expresionismo a través de sus obras teatrales y arquitectónicas. Poelzing jamás invocó la disolución de un mundo y el advenimiento de otro. Sus intereses fueron más concretos y a la vez más enfocados en la cultura y el problema de su continuidad y transformación. Una de sus obras más destacadas fue la fábrica de productos químicos Mortis Milch & Co. en Luban, Polonia, caracterizada por el gran dinamismo, orden y la mezcla de ornamentación con ladrillo. El expresionismo alemán tuvo impacto tanto en el ámbito social como político. En su crítica a la sociedad burguesa, los artistas buscaron autenticidad cuestionando la superficialidad de la vida urbana. El movimiento se destacó por explorar la psique humana, utilizando figuras distorsionadas y colores vibrantes para expresar la angustia frente a los cambios sociales y tecnológicos. Como ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, expresionistas reflejaron en obras el horror y sufrimiento, señalando la deshumanización del conflicto. A nivel político, algunos expresionistas se alinearon con movimientos socialistas y comunistas en busca de superar las tensiones sociales y económicas. Sin embargo, con la llegada del nazismo, el expresionismo fue censurado y catalogado como arte degenerado. Esto marcó su declive, aunque muchos artistas continuaron en la resistencia clandestinamente, siendo después de la guerra que influyeron en el arte abstracto y en movimientos en la posguerra. El expresionismo alemán alcanzó su apogeo entre 1905 y 1914. Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nacionalismo, el movimiento supuso un declive para el expresionismo alemán, que perdió varios de sus miembros en el conflicto y vio cómo sus obras eran censuradas y destruidas por el régimen nazi. Muchos artistas expresionistas fueron movilizados al frente, donde sufrieron las atrocidades de la guerra, se vieron obligados a emigrar o fueron excluidos de la escena artística. Con el ascenso de regímenes totalitarios y la Segunda Guerra Mundial, los gustos artísticos en Alemania experimentaron un cambio, desplazando las formas de expresión artística más abstractas y subjetivas. A pesar de su declive temporal, el expresionismo alemán influyó de manera duradera en el arte moderno, apreciándose en diferentes campos como la pintura, el cine,
el teatro, la música y la literatura, donde muchos artistas posteriores encontraron inspiración en la libertad expresiva del movimiento alemán. En resumen, aunque el expresionismo alemán enfrentó desafíos durante su periodo de auge y posteriormente, su legado persiste en diversas formas de arte y sigue siendo un capítulo importante en la historia cultural y artística del siglo XX.